Ok, ahora sí. Santificación. Vamos al tema. Yo pensaba acabarlo en tres clases, en tres prédicas, pero creo que no me va a alcanzar. Pero de todas maneras, esta es la última de esta etapa. Lo que es santificación, brevemente para avanzar, voy a hacer el repaso. Es bueno repasar y repasar y repasar. Yo sé que ustedes son mentes frescas, jóvenes. Fernando, él con una te la cogen toda en el aire. Yo tengo que repetirlo. A mí se me olvida, hasta mi nombre se me está yendo, Jaime, ¿no? Lorenzo, Soneco. Pero en la vida espiritual también es bueno repetirlo. Okay, es bueno repasar, porque la carne borra. Rapidito te quiere hacer borrar las cositas de Dios, ¿no? Y entonces es bueno repetirlas. Y Pedro justamente lo dice en esta epístola, según de Pedro, dice, y se los voy a estar repitiendo. Okay. Porque eso afirma y fortalece. Amén. So, vamos a repasar la palabra, primero lo de que es de santificación. Santificación es la definición más breve que he encontrado. Mucha de esta información yo la saco de libros de los que yo estudio y leo. ¿Okay? So, no piensen que me las invento. No es que no soy tan espectacular, Enrique, ¿okay? Sino que me informo como buen siervo de Dios. Que con dignidad y con respeto viene y con espíritu de servicio viene y se para aquí delante o de una clase, se prepara y tienes que informarte de las mejores fuentes para dar el mejor alimento al pueblo de Dios, porque hay alguien a quien uno le rinde cuentas. Dice, cada palabra que sale de mis labios yo rindo cuentas por lo que les dije a ustedes. Con ese respeto y esa consideración me informo apropiadamente. La palabra santificación, obra progresiva de Dios, de Dios y el hombre, con el que nos hacemos más libres del pecado y más semejantes a Cristo. Nuevamente, es la obra progresiva, palabras críticas claves, progresiva de Dios y el hombre, en el cual más nos alejamos del pecado y nos volvemos más semejantes a Cristo. Janet, sencillito. ¿Sí? Hasta kinder, esto de kinder, o sea, de esa no nos olvidamos. Ok, habíamos visto que santificación es una de estas etapas de la redención en el que en este proceso de toda la vida se va dando. Entonces tiene una etapa inicial y la tengo que afirmar porque quizás es la etapa más crítica en la que va a definir el resto. En la primera etapa, el día que conocemos al Señor, en la regeneración, en la salvación, en nacer de nuevo, como le llame, en ese día dice la palabra, y lo tenemos que creer, de que en ese día fuimos santificados. En ese instante, Rocío, se nos hizo santos, completamente santos. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues si todavía tengo la mugre ahí metida aquí adentro, todavía ando pensando y tentándome. Pero en términos de Dios, se nos dio todo lo que necesita el ser humano para hacer las decisiones morales que le agradan a Dios. Antes no podíamos porque el pecado nos dominaba. Cuando somos salvos, cuando conocemos al Señor, aceptamos a Cristo como Salvador, en ese momento se nos da toda la capacidad moral de rechazar el pecado, algo que no podemos hacer antes, y buscar lo de Dios, algo que no queríamos hacer tampoco. O sea, en ese sentido ya somos santos, somos completados. ¿Qué quiere decir? De que el Espíritu Santo está pleno en nosotros. Amén. Esa es la primera etapa. Y uno lo tiene que aceptar por fe. No lo veo porque todavía veo mis pasiones y mis miserias, pero tengo que aceptarlo por fe, creyendo de que ese Dios me dio un Espíritu Santo y me ha hecho santo ya. Y que puedo vivir como ya soy santo, ya puedo vivir una vida de santidad plena y no me tienen que por qué temblar las piernas al pecado, ni a la miseria humana, ni a las pruebas del enemigo, ni a las tentaciones del mundo. No me pueden temblar las piernas, porque el día que me tiemblan las piernas, le estoy diciendo a Dios, esta santidad que me has dado no está completa, le falta, o el mundo tiene más fuerza, el enemigo tiene más fuerza, mi carne tiene más fuerza. Y le estás diciendo sí al pecado ya adentro, como les decía, antes de salir a jugar el partido ya sabías que lo ibas a perder. Eso no ganas nada. No te vas a atrever a salir adelante, a retar al otro equipo, ¿no? Por muy grande que sea. Y lo vemos grandes y nos asustamos. Pero eso es falta de fe porque no le hemos creído de que se nos dio santidad completa. Santificación, Espíritu Santo y capaces de pensar. Entonces,
día 1 o segundo o minuto, el primer minuto, tenemos que salir con mente ganadora. Se nos ha hecho santos ya, plenos. Ahora me toca vivir lo que ya creí. Si no la creyó, le va a ser complicado querer vivirla. Pamela, ¿se entiende? Si no has creído esto, si no hay fe en la palabra de Dios, en lo que te está diciendo, no vamos a poder vivirla. Vamos a cuestionar todo. Lo de Dios, lo de la palabra, mi carne, el enemigo. Y tiramos excusas por todos lados. Pero todo empieza en que no le creemos. Cuando le creemos en plenitud y te rindes, y es una pelea de fe, entonces la pelea es fácil. Amén. Esa es la primera de la santificación. La última, que ya no la voy a tocar en verdad, es la etapa en la que, les dije, estamos viviendo en carne, y en carne hay pecado. Esta lucha es de por vida. En el día que estemos en su presencia, vamos a estar cuerpos glorificados. Esta misma carne, pero sin pecado. Dice que la misma naturaleza de Cristo. Bello. Y entonces, porque la santidad no solo es espíritu, la santidad también es carne. Y esta carne ya nunca más nos va a tentar. Es bella la experiencia. Esa es la tercera etapa. La segunda es la que voy a entrar hoy día. Es el proceso de santidad. ¿Okay? Tengo que repasar ciertos versos importantes para nosotros. Uno de ellos está en Romanos 6:19. Si desean buscarlo, si no se los voy leyendo al paso. Romanos 6:19. ¿Okay? Otra vez, para repasarlos. Textos claves, hay más, estoy cogiendo solo los claves y los que no son importantes y críticos para la enseñanza o la predicación de hoy día, el sermón de hoy día. Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, entonces tenemos que, y aquí viene nuestra parte. Dios hizo una parte al comienzo, ahora nos empieza a tocar nuestra parte y dice que intencionalmente, decisiones que hacemos en cada instante. Tenemos que presentar estas manos, esta mente, estos ojos, estos brazos, estos pies. Tenemos que presentárselos a Dios para justicia, para las cosas buenas, porque esto va a producir santidad. O sea, ¿se la creen o no se la creen? Yo tengo que creer de que si yo someto mi carne, o sea, si yo pongo mi carne a disposición de Dios para producir, mi cuerpo lo presento para justicia, para las cosas correctas de Dios, esto va a producir santidad. Es una obra que tenemos que hacer. ¿Claro? Amén. Segundo verso. Filipenses 3:9. También lo leo brevemente. Filipenses capítulo 3, verso 9 en adelante. Lo voy a leer un poquito rápido. Dice, hablando de Cristo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cristo resucitado. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está hablando Pablo, no es Lorenzo. Dice, vivo en la vida resucitada de Cristo. Pero aunque vivo la vida resucitada de Cristo y todos los frutos que ustedes han visto, plantar iglesias, revelación, las cartas que escribo, la palabra de Dios, milagros, prodigios, señales,
Él dice, no pretendo haberlo alcanzado todavía. O sea, si ustedes creen que el montón de señales y milagros y revelación y entendimiento y servicio en la obra y sacrificio por Cristo y el plantar iglesias y el dar frutos, ¿ustedes creen que todo eso es? Le dice, no, ni pretendo siquiera haberlo alcanzado. Lo que hago sí, es más, no me glorío ni miro lo de atrás, ¿cómo se dice? Ni lloro mis glorias pasadas o ni celebro mis glorias pasadas, porque a veces tenemos la costumbre, hace 20 años yo hice esto y lo otro. No hiciste nada, en verdad. Es algo que todos los días usted va a tener que renovar y hacer. Y dice, yo no pretendo hacer esto, más todavía camino hacia el llamamiento que he tenido en Cristo. Todavía hay un trabajo que hacer y la santidad en este sentido. Okay, esto es lo que él hablaba de pretender alcanzar. Su meta era esto. De que es una lucha constante en la cual usted va a tener que disponerse día a día a formar esta santidad. Sin santidad, Mari, nadie verá a Dios. Grábesela. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un Dios santo, santo, santo. Y entonces nuestras miserias no pueden estar en su presencia. Cristo no pudo quedarse allí. Fue crucificado. El Padre volteó. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y usted y yo qué cree que va a estar ahí? Entonces la santidad es un proceso al cual nos va a llevar a la presencia de Dios. Pero necesitamos tener esta actitud de avanzar. No pretendamos quedarnos de santos en la iglesia. Porque si yo me quedo de santo, Sonia, aquí en la iglesia, a lo más que hacen, me hacen una estatua bonita y me ponen allá arriba. Yo no quiero que me hagan una estatua mía. Yo no quiero que hagan estatuas de ustedes. La santidad no se hace aquí. Perdón, no todo se hace aquí. Es un proceso de vida. Amén. Ok, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Y entonces vamos a ver ahora, hablábamos del proceso de santidad. Okay, ¿cómo es este proceso y las herramientas de la santidad? Le llaman la escalera de las virtudes, le dicen. Son una serie de virtudes que el apóstol Pedro, le indica a la iglesia para poder crecer en santidad. Es más, solo así un acápite al costado del tema. Estas son herramientas críticas que en cualquier discipulado deben estar. El discipulado del Señor tiene ciertos componentes en el cual debe estar incluidos para en verdad producir el hombre o la mujer de Dios que el Señor espera. Tienen que estar estos componentes. Entonces, el maestro, el tutor, aquel que va a discipular a otro, necesita estar detrás de la persona, del discípulo, a ayudarlo a formar estas cosas en su vida cristiana. Es excelente que usted dé clases y haga partícipe de esto y lo otro, pero dentro de todo ello tienen que estar estos componentes, si no, no va a producir hombre de Dios o mujer de Dios. Va a producir cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Y entonces es necesario entender que estos son los elementos. No es responsabilidad única del individuo, es responsabilidad de la iglesia, porque un aspecto de la santidad es mi vida en comunidad cristiana. Rocío, si yo peco, yo afecto a mi iglesia. Oiga, usted no puede, no solo va a despertar a su iglesia, a su familia, obviamente. Su pecado, su error, su dejadez va a hacer que afecte la vida espiritual de la iglesia. Eso, la santidad tiene una connotación también de comunidad. No es solamente yo peco, ¿no? Usted peca y usted la está haciendo pecar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Está llevándolos a esas, está marcando. Y la iglesia también queda en esto. Por eso la iglesia necesita ser sanada. Cuando vienen estos eventos complicados dentro de la iglesia, como los que hemos vivido, la iglesia necesita ser sanada, no solo por las cuestiones de sentirse emocionalmente herido, etcétera, etcétera, sino porque espiritualmente
Espiritualmente se nos ha marcado. Y se necesita un proceso de sanidad. Amén. Entonces viene aquí, vamos a leer el pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer hasta el 11. ¿Lo tienen? ¿Sí? Amén. Ok. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el deseo inmoderado de la carne, concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a esta afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, la santificación entra en la primera etapa, cuando Dios, por medio de sus promesas, nos concede el privilegio de tener naturaleza divina. Naturaleza divina. Se nos ha dado. Podemos. La fe, al comienzo, tenemos que creerlo. Si no lo creemos, siempre vamos a pensar que somos hombre, carne y hueso solamente. Pero dice que se nos dio el privilegio de naturaleza divina. Y si usted la cree, por fe, usted empieza a caminar como tal. Como hombre y mujer de Dios. Aquí adentro, Jaime, Cristo está. Camine como tal. Y empieza a creerlo. Y entonces dice, si usted añade estas cosas, ¿okay? Si usted te las va poniendo, muchos frutos, eso suena grande, muchos frutos, no van a estar ociosos, no los va a dejar estar ociosos. Van a querer dar frutos. No van a caer, no van a tropezar. Al contrario, van a tener naturaleza divina. Por favor, Señor, danos de esto aquí. Danos de eso aquí. La escalera, los componentes. 2 palabras que yo quiero afirmar, que es a qué se está refiriendo. No están en la palabra, en el idioma original que se escribe en la Biblia, tiene el énfasis, aquí no lo tiene por la cuestión de traducción. Es bonito tener informantes. Yo tengo un buen maestro, se llama William Barclay, fenomenal el hombre. Yo aprendo mucho de él, lo tengo ya por casi 30 años con él y ha enriquecido mucho mi vida. Porque me da la instrucción a entender ciertas cosas y palabras que nuestra Biblia en la traducción no se da, pero en los originales está. Eso enriquece mi vida para enriquecer la iglesia del Señor. Una de ellas es esta. En el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. La palabra diligencia y la palabra añadir, viene, las palabras que usan de un trasfondo de un aspecto histórico de la cultura romana, en el que, muy conocido, se armaban teatros y obras teatrales y estas cosas, era muy de la cultura de ellos. Entonces, habían coros
que hacían cánticos a sus dioses y a sus odas. Un espectáculo. Grecia, culturalmente, hasta ahora estudiamos a la cultura griega. Nuestra educación universitaria, sobre todo, es una cultura, se da cuenta, todavía descansa en el pensamiento grecorromano, le dice. Por lo trascendente. ¿Cuántos años? Miles. Ellos, cuando armaban eran miles de cantantes que tenían, Gabriel. No eran 10, no eran 30, eran miles que orquestaban. El costo era tremendo por la cantidad de práctica y todas estas cosas. Y habían individuos, donantes, que patrocinaban y pagaban el costo de la formación de estos individuos, de estos coros, de estas obras teatrales. Koireius, así era el nombre de ellos, de estos donantes. Y ellos aportaban tanto que podían hacer que se realice esto, que sea una realidad. Esa es la palabra que Pablo usa. Que seamos estos koureius. Gente que con toda intención da todo. No escatima nada. Hasta que la obra de Dios se realice. Y entonces Pablo le dice, tenemos que empezar con esta actitud en la que estamos dispuestos a darla toda. A pedacitos no llegamos a ningún lado. Mezquinos en la fe no ayuda, quita más bien. Esta disposición de corazón. Y aquí viene la escalera, ¿no? Y dice, número 1, empiecen con fe. No hay manera de formar santidad. Está hablando de santificación. Santidad, si es que usted y yo no tenemos una fe establecida, y lo habíamos dado al comienzo. Cada promesa que Dios nos da es palabra de vida. Tenemos que vivirla a su plenitud. Y entonces Dios me dice que soy santo. Y ¿sabe qué? Yo voy a empezar a caminar con santo y a comportarme como santo. Y cualquier cosa que perturbe mi santidad o la santidad que Dios me ha dado, yo la voy a retar. Sea yo mismo, sea dentro de mi hogar, sea dentro de la sociedad en la que vivo, voy a retar cualquier cosa que cuestione mi santidad o que turbe mi santidad. Porque Dios me llamó a ser santo y yo se lo he creído. Y yo he creído de que Él me ha dado todo lo que yo necesito para ser santo y voy a recurrir a ellos. Número 1. Tengo que ser breve. Dice que a vuestra fe tenéis que añadir virtud. La palabra virtud, otra vez, son cositas que yo aprendí con este hermano. La palabra se traduce como coraje y excelencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted va a emprender la vida de fe, su vida de fe no es una vida mística, no es una vida en la que se pone por encima de la realidad de la vida y que usted empieza a volar en el aire. No es algo que los aleja de la realidad, al contrario, es algo que les va a exigir y por lo tanto usted va a tener que disponer de su persona de algo que se llama coraje, algo que se llama esa energía que tenemos de retar lo irretable. De mover la montaña que nadie se atreve a mirar. Si no, nunca hubiera sido sanada, Pamela. Si no, nunca se te hubiera dado la promesa. Si no, nunca hubieras encontrado lo que Dios te da. Ese coraje, esa cosa que con las mujeres es más fácil que con los hombres quizás, ¿no? Dile a una mujer que le están quitando a su hijo. Corre porque te desbaratan en 2. Y la excelencia. ¿Sabe que en el reino de Dios no hay mediocridad en nada? Lea la Biblia. No va a encontrar mediocridad en nada. Nada está hecho a mitades. Todo está dado en plenitud, en abundancia, en gracia. La palabra virtud implica esa energía, ese carácter, esa disposición que usted y yo debemos tener para hacer las cosas con excelencia, con lo mejor que nos da nuestra capacidad. Yo sé, mi capacidad no es igual que la de Enrique, pero cada uno hace lo mejor en lo que puede, pero tengo que estar seguro de que hice lo mejor. A mí me encanta eso, me gusta. O sea, soy un poquito así como ansioso, me entran las ansiedades. Sonia, mi esposa, me ha visto. Me quita el sueño, me paso 2, 3 noches ahí sin dormir muy bien. Tengo esa ansiedad. Pero mi ansiedad me ayuda a alcanzar lo que quiero. Tengo el trabajo del hospital, es una cantidad de horas que invertí y yo no miraba en dónde se iba a dar, en dónde se va a dar hasta que se da. Me quita el sueño, pero ¿sabe?
me emociona, me entusiasma. Y yo le digo, no es perfecto, pero una vez se dio, digo, di lo mejor. Y duermo tranquilo. De lo mejor que tiene. De lo mejor. No sea mezquino. La santidad implica esta actitud. La actitud de dar lo mejor. Porque el que no da todo lo que puede en su capacidad, sencillamente está menospreciando la obra de Dios. Y eso no es santidad. Por favor, otra vez, con nuestros conceptos cerrados de santidad. No es el santito, la estatua puesta ahí arriba. No es el hombre superior que tiene esto. No es el que tiene la unción. Ese que anda vestidito de blanco, con corbatita roja y que camina casi como en las nubes. Eso no es santidad, olvídese, eso es borrón, saque esto. Santidad es lo que usted hace en el día a día para ser semejante a Cristo. Eso es santidad. Santidad, Estela, es eso que nunca nadie ve. A veces ni siquiera Gabriel lo ve. Pero ¿sabes? No solo honras a tu hogar, sino honras a Dios. Eso es santidad. Excelencia. 3. Me apuro. Dice que a vuestra virtud darle conocimiento. Ok, quiero aclarar aquí. La palabra conocimiento, hay dos palabras en el griego que se traducen conocimiento. Una es Sofía y otra es gnosis. Okay, Sofía es la palabra que es el conocimiento de revelación de entendimiento. Por decirte, cómo se creó el mundo. Cómo está hecho mi cuerpo. Es un conocimiento de saber cosas, así como en teoría más bien. Gnosis, la palabra que usa Pablo aquí, es la palabra de aquel que no es que tanto entiende la parte teórica, sino que sabe cómo usarla. O sea, una cosa es lo que yo leo cómo ser padre y otra cosa es cómo yo la aplico. Una cosa es ir a una clase de piano y otra cosa es pararme aquí arriba a cantar. Es el aspecto práctico del conocimiento, es el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Y en la experiencia usted va a tener que tener las manos y va a tener que equivocarse. Entonces la santidad incluye esas experiencias en las cuales usted va a tener que arriesgar, perder, a ponerse a prueba aquello que no sabe hacer o no quiere hacer o no le permiten hacer. Usted va a tener que ponerse a prueba. ¿Para qué? Para poder ver. ¿Sabe qué cosa va a ver ahí? Va a haber poder de Dios. Va a poder ver un Dios que le abre las puertas donde nadie se las quería abrir. Un Dios que le mueve las montañas que nadie las quería mover. Un Dios que va a proveer lo que nunca usted tuvo. Y entonces usted va a querer ese conocimiento, que ese gnosis. El conocimiento de la vida práctica de cómo usar las cosas de Dios. Porque es muy bonito. Rafi, es súper fácil aquí. Hablar es chévere. Te sale mami. Yo soy bueno para esto. A mí se me dio don para esto. Yo comunico. Y otra cosa es la cancha. Otra cosa es allá en el hospital. Cuando tengo que entrar con gente que huele mal, que trata mal, que tiene amarguras, que tiene críticas. Y poderme acercar a él y aceptarlo. Entonces usted adquiere una riqueza, un conocimiento espiritual de cómo lidiar en las situaciones de la vida. Todos tenemos conflictos de una u otra manera. Enrique, lo que usted está aprendiendo hoy en día es riqueza espiritual. Sea santo, sea santo. Responda con la santidad, porque está siendo formado en santidad. El conocimiento también tiene que ver con esto, el aspecto práctico. Y va a tener que estar dispuesto a equivocarse. El santo no es el que no peca, obvio. El santo es aquel que se equivoca, peca y enmienda y se arrepiente. ¿Claro? O sea, eso no hay que ser más. El santo no es el que no peca, el de vitrina. El santo es aquel que aunque peque y se equivoque, enmienda. No se embarra ni se queda tirado ahí. Sino se para, se ajusta bien la faja y dice, esto no es así. Y usted está dispuesto a pelear con su carne y está dispuesto a pelear con quien se oponga. Y entonces usted va a adquirir una experiencia. Eso es santidad. Porque va a tener ese vigor, esa lucha de enfrentarse. A vuestro conocimiento, dominio propio. En esta parte, yo soy
manera de predicar es un poquito, a veces diferente. Le he pedido a la hermana Sonia que nos ayude para compartir su experiencia en lo que es en dominio propio, como una virtud de santidad. Hermana Sonia, por favor. Me voy a lucir con mi esposa. Bueno, nosotros conversábamos acerca del dominio propio y de verdad es una virtud que nos las da el Señor, el dominio propio. Y cuando nosotros hablamos de santidad, hay que tener dominio propio, porque para alejarse de lo que nos atrae, debemos tener dominio propio. Y cuando no lo tenemos, pedirle al Señor que nos fortalezca en eso. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo no vino sino para robar, para matar y para destruir. Y vino a robarnos santidad, la santidad que Dios nos ha dado. Particularmente nosotras las mujeres podemos tener muchas circunstancias a través de las cuales el enemigo nos puede querer robar la santidad. Una de ellas es la soledad, las carencias que a veces tenemos carencias afectivas, sobre todo cuando tardamos mucho para casarnos. Esas solterías prolongadas, esa soledad, esas carencias de afecto que todo el mundo tiene, porque somos humanos, ¿verdad? En esas carencias de afecto puede el enemigo venir, ¿verdad? Y presentarse de la manera más bonita, de la manera más atractiva delante de nosotros y querer robarnos la santidad. Y así en muchísimas otras circunstancias de la vida. Yo siempre hablo de nuestras paticas chuecas. Nuestras paticas chuecas son nuestras debilidades, ¿verdad? El que tiene la patica chueca o la debilidad de agarrar lo que no es de él, debe estar consciente y debe practicar el dominio propio para cuando vea algo que no es de él y que le atraiga y se siente tentado, darse la vuelta e irse, alejarse de esa tentación. Y así en diferentes etapas, en diferentes circunstancias y en diferentes circunstancias que se nos pueden presentar en la vida. Yo siempre recuerdo una conversación que tuve con alguien que fue alcohólico y un drogadicto que los conocía en un centro de rehabilitación y ellos decían que para ellos era bien difícil, aun cuando ya habían sido alejados del alcohol o de las drogas, porque siempre el alcohol o las drogas los iba a estar atrayendo y que ellos lo que hacían era alejarse. Uno de ellos me decía, en mi familia hay muchas celebraciones, pero en todas las celebraciones de mi familia hay alcohol. Yo simplemente voy a la parte inicial de la celebración y después me voy, porque yo sé que en mi propia naturaleza yo no puedo. Entonces él practicaba el dominio propio, alejándose. Y así cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros conoce cuál es la debilidad que tiene. Y conociendo nuestras debilidades es muy importante que nosotros conozcamos nuestras debilidades, porque si nosotros no las conocemos o las queremos obviar, ¿verdad? No las vamos a poder enfrentar. Y a veces, la mayoría de las veces no las podemos enfrentar con nuestra propia naturaleza. Necesitamos ese revestimiento especial, ese Espíritu Santo en nuestras vidas y creerle que Él está en nuestras vidas y que nosotros tenemos poder para vencer el pecado porque Él mora en nosotros. Dios les bendiga. Entonces, el dominio propio es un trabajo que tenemos que hacer constantemente para formar nuestras personas. Cada uno conoce lo suyo. Uno de los aspectos, el propósito es producir santidad. Uno de los aspectos del dominio propio más críticos es el rendir cuentas. Tenemos la tendencia común cuando nos sentimos avergonzados, apenados, porque hay cosas que en nuestra vida tienen dominio. Es escondernos o no comunicar o no saber compartirlo apropiadamente. A veces porque pensamos que no hay nadie al alcance o cuántas cosas que se aparecen. Pero ¿sabe? Esas son artimañas solamente. Está en la confesión
Dice, la palabra habla, a mí no solo con el Señor, sí, confesaos unos a otros. De ahí viene la Iglesia Católica que dice que hay que ir al sacerdote y confesar, ¿no? Pero en verdad la intención es el confesar con mi hermano el cercano, con el cual yo edifiqué cierta relación, o mi pastor, el poder abrir mi corazón. Nuestra sociedad se ha vuelto muy, sobre todo occidental, muy exclusiva. Se nos ha dado muchos más espacios de privacidad de lo que comúnmente se tenía antes, ¿no? Y entonces solo por el celular y el internet, usted va, y yo lo veo con mis hijos, ¿no? Van y entran allá al dormitorio y se echan llave. Yo voy, le abro la puerta. Y ellos van, cierran otra vez. Y yo voy y le digo, es necesario esa apertura. No porque alguien quiera controlarte, sino porque alguien quiere cuidarte. ¿Sí? Porque en ese solo, tú dices estoy solo. No estás solo, estás tú y el enemigo. Y el enemigo está ahí. Y empieza a trabajar. Sí, nadie te ve, nadie cercano en casa, nadie te ve. Yo sé eso. Sobre todo con cuestiones de... Traigo esto en particular porque lo leí la semana pasada. Otra vez, yo me informo. La pornografía dentro de los jóvenes, adolescentes, ellos dicen 74-75% de nuestros jóvenes han visto pornografía hasta la edad de 19 años. Algo que yo digo, yo tenía 21 y todavía no sabía por dónde. Miraban que pasaban el libro, las revistas esas, ¿no? Yo decía, ¿qué será? Todavía no entendía mucho hasta que me subí a los barcos ahí. Toda. Pero hoy en día es tan fresco. Yo un tiempo atrás, años atrás, cuando uno de mis hijos tenía 10, 12 años, yo le empecé a mirar algunas cositas que miraba en el internet. Soy papá, lo cuidaba y esto. Y empecé a ver unas caricaturas y unas jovencitas que se exhibían y le mostraban. A mí no se desnudaban, pero le estaban mostrando. Y yo digo, para un niño de 11 años, de 10 años, eso es pornografía ya. Porque le quitas esa inocencia, ¿no? Y entonces, qué perniciosa se ha vuelto nuestra sociedad. Que hoy en día hasta esto, se vuelve tan común. Y tristemente el sistema se ayuda. Y entonces, es fácil perder el dominio propio. Y si pierdes tu dominio propio, pierdes tu santidad. Y no queremos traerla delante de aquellos que nos pueden cuidar. Para los que somos menores de edad, papá, mamá, hermanos quizás. Para los que somos adultos, oiga, usted coja un hermano en confianza y empiece a trabajar esto. No se oculte, no solo con pornografía, sino con cuantas otras cosas. Y usted y yo lo hemos visto, y las apariencias externas engañan y parecen y no son lo que en verdad hay. Y entonces estamos quitándole no solamente santidad a nuestra vida personal, sino a nuestra vida familiar, a nuestra vida de iglesia. Hágale un bien a su hermano, a nosotros como iglesia. Sea transparente. Y quizás es el lado del hombre, pero las mujeres tienen otros asuntos en particular, ¿okay? Que tienen que aprender a trabajar, y obviamente preferiblemente entre mujeres. Pero es bueno. Hay situaciones de... La belleza se ha vuelto una exigencia hoy en día. O sea, tienes que, si no se te desvaloriza como tal. Perdónenme, no es así, hermanas. Ustedes son tan bellas, con o sin todas las pretensiones de maquillaje y de ropa que la sociedad quiere imponerles a su persona. Y no le enseñan a sus hijas cosas distorsionadas. Eres sexy. ¿Cuál sexy? Dios no te llamó a ser sexy. Sí, cierto pudor y respeto. No te llamó a ser codiciada. Porque a veces nos vestimos, las hermanas o las mujeres se visten para ser codiciadas. Quieren que la vean, claro. Y el hombre que vea... Y nos vestimos para ser codiciadas. Oiga, enseñémonos, porque no solo de falta de chiquita, sino también de adultos hay que enseñarnos. Vistámonos para ser respetadas, no codiciadas. Ser codiciadas es fácil. Eso es mundo, eso es carne. Okay. No quiero entrar a lo del dinero porque si no se pelean conmigo, hermanas.
dominio propio. Avanzo rápido con los otros. Para el dominio propio, encima del dominio propio, piedad. Paciencia. La paciencia implica aquella capacidad que tenemos de poder vivir las etapas difíciles de nuestra vida sin negar a Dios, sin negar nuestra santidad. Otra vez. La paciencia es esa actitud de carácter en la cual estamos dispuestos a vivir la vida cristiana y los retos que la vida cristiana demanda. La vida cristiana de santidad demanda retos, sacrificios, lágrimas, precios. Sí. Entonces, y a veces no por un día, a veces ni siquiera por un año, a veces a uno nos toma años. Retos que tenemos que llevarlos, cargas que tenemos que jalar, y como carácter cristiano, la paciencia implica aquellos que estamos dispuestos a caminar esto sin negar a Dios y sin negar nuestra santidad, lo que somos. Hay tiempos en donde en verdad nos sentimos tan solos hasta lejos de Dios, pero ¿sabe? Calle su boca, ciérrala. Usted honra a Dios aún en esos tiempos, aunque no le dé lo que usted tanto anhela o espera. Es Dios. La santidad se muestra, se va formando en el hombre, Job, ¿no? Que a pesar de, dice, Dios me libre de hablar contra el Altísimo, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Paciencia. Piedad. Piedad, el arte de, le digo arte porque esto es un trabajo, vivir es la religión saludable. El saber honrar a Dios y saber honrar a la iglesia. El afecto fraternal habla de aquella actitud que tenemos con nuestros prójimos, no solamente con los de la iglesia. Y yo se los he contado y se los vuelvo a contar un poquito más otra vez. Mis últimas experiencias más difíciles han sido en el hospital. El primer día que yo entré a ese hospital y me mandaron yo soy pintor de los buenos. Entré a un corte de pacientes. Oiga, un olor fétido. Y yo entro y el olor ya me chocó, pero dije, bueno, eso se arregla, me puse la máscara. Y cuando corro la cortina para ver quién estaba el paciente, era un hombre medio deformado, así. Y yo estaba con un compañero y le digo, Robert, puedo ir a otro lado. Me dice, yo te entiendo, me dice. La apariencia era chocante. Me tuve que dar 2 vueltas. Me tomaron, 2 meses el ir aceptando la realidad de la vida de mi prójimo. Entonces miraba a mis hermanos, a mis hijos. Qué cosa más bella estar completos, Sonia. Qué cosa más linda tener los 2 ojos donde deben estar. Las 2 piernas donde pueden estar. Poder hablar y pensar normalmente. Y ellos torcidos, deformados. Ya le digo, me tomó algunos meses. Sí, no, son mis prójimos. Son mis prójimos. Y a veces nos cuesta aceptar la gente que está cerca de nosotros. El trabajo, un lugar difícil a veces aceptar gente. A veces hasta en la iglesia. A veces en casa. La santidad se forma en la realidad de la vida. El tener que aceptar y entender que eso es lo que nos toca. Y Dios nos ha puesto en medio de ellos. Y usted no le niega ni evangelio, ni le niega amor. Ni le niega servicio, ni le niega pan. Aunque sean sus enemigos. Porque no solamente los feos, no solamente los que son deformados. Hay gente que tiene temperamentos y caracteres odiosos, detestables, ruines. Ámelos. Tráeme más de ellos. Ámelos. Y al amor fraternal, amor. El amor de Dios. Son los
componentes que Dios usa para formar santidad en nuestras personas. A la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cosas de la realidad de la vida que nos permiten estar en contacto con la vida para formar verdaderos santos. Dios quiere del Divino Maestro verdaderos santos. Nada de lo que se nos ha tocado vivir nos aleja. Al contrario, son oportunidades de traer santidad a la iglesia, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Porque lo que viene, o sea, la cantidad de frutos que viene por producto de esto, es abundancia. Y usted no va a parar. Usted va a vivir en un espíritu donde quiere llevar evangelio. Donde se para. Y fluye, y fluye, y fluye. Y viene uno más miserable, igual lo ama, igual lo sirve. Viene una presión más, y yo, Señor, yo te creo, yo confieso. Y viene la carne y te aprieta y te hunde y te hace caer y te hace empezar. Señor, santo soy, tú me hiciste santo, nueva naturaleza en Cristo. Me niego a estar allá otra vez. César, me niego. Me niego. Mátame primero. Yo no regreso allá. Viva su santidad. Y como iglesia, vivamos nuestra santidad. Vienen tiempos gloriosos para nosotros si estamos dispuestos a vivir santidad. No le hace el número. No le hace. No le hace. Es la disposición a vivir vidas santas. Así de tiernos. Mejor todavía. Jovencitos, qué bello verlos vivir vidas santas. Yo, no le tengas temor a abrir tus labios y a confesar al Cristo que te salvó, que te santifica y que tiene propósitos. Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, por favor.